Mi esposo me regaló un crucero para que descansara, pero esa noche lo escuché decirle a otra mujer, el crucero es solo de ida. Por fin nos libramos de ella. Y entonces supe que ese viaje no era un regalo, era una sentencia. A veces creemos que el amor renace con pequeños gestos. Así fue como caí en su trampa. Julián llegó esa tarde con una sonrisa distinta, como la de alguien que finge entusiasmo. Traía un sobre elegante en la mano. Me dijo que había estado pensando en mí, en lo cansada que me notaba últimamente y que quería regalarme algo especial. Te mereces un descanso, me dijo. Unos días para ti, lejos de todo. Cuando abrí el sobre y vi los boletos para un crucero de lujo por el Caribe, las lágrimas me brotaron solas. Lo abracé con fuerza, convencida de que ese gesto venía del amor, no de la culpa. Me imaginé caminando sola por la cubierta, con el mar como único sonido. Por un momento creí que después de tantos silencios entre nosotros, él por fin quería cuidarme. Me habló del itinerario, de las paradas en islas, de los shows, del todo incluido. Yo apenas podía escuchar. Tenía un nudo en la garganta y el corazón lleno de ilusión. Pensé, por fin se dio cuenta de que existo. Le agradecí 1000 veces. Le dije que era el mejor regalo que había recibido en mi vida. Y lo era, aunque no por la razón que imaginaba. Al rato, cuando logré calmarme, le pregunté si él vendría conmigo. Me miró serio. En la oficina no me dan vacaciones, respondió. Pero tú ve, te va a hacer bien. Me insistió con una seguridad que ahora entiendo demasiado bien. Me dijo que no quería que yo perdiera esa oportunidad, solo porque él no podía acompañarme. Me tomó las manos, me sonrió y agregó, es un regalo de corazón. Tú lo necesitas más que yo. No dudé. Le creí. A veces una quiere tanto creer que algo es verdad, que se tapa los ojos voluntariamente. Pasé los días siguientes preparando la maleta con una ilusión que no sentía desde hace años. Compré perfumes, un par de libros, unos lentes nuevos. Me imaginaba contándole a Julián cada detalle al volver. Pensaba que ese viaje nos haría bien, aunque fuera a la distancia. La noche antes de partir decidí salir de compras para ultimar detalles. Le dije que volvería tarde, que quería ver con calma qué más llevar. Caminé por el centro con la mente en las nubes, soñando con atardeceres sobre el mar y desayunos tranquilos en cubierta. Compré un vestido, unas sandalias, nada muy caro, solo cosas que me hicieran sentir bonita. Pero terminé antes de lo esperado. Apenas había pasado una hora. Dudé si quedarme más tiempo fuera, pero decidí volver a casa. Quería descansar y en el fondo tenía ganas de sorprender a Julián llegando temprano. Esa decisión cambió mi vida. Al abrir la puerta escuché su voz. Me detuve en seco. Estaba hablando por teléfono y riendo. Una risa que no le conocía. Cómplice. Ligera, como la de un hombre enamorado. Caminé despacio por el pasillo. No hacía ruido. Quería saber con quién hablaba. No imaginaba que lo que escucharía me partiría en dos. Sí, amor, ya mañana se va, decía. El crucero es solo de ida. Por fin nos libramos de ella. El mundo se me apagó. Creí haber oído mal, pero repitió algo aún peor. Dijo que todo había salido mejor de lo planeado, que yo no sospechaba nada, que en unos días podrían empezar de cero sin ella de por medio. Sentí que me caía el suelo. No grité, no lloré. Me quedé ahí, paralizada, mientras mi esposo, el hombre al que aún quería, celebraba mi ausencia. No entré al salón, no hice escándalo. Me apoyé contra la pared del pasillo y recé por no desmayarme. El corazón me golpeaba en el pecho como un martillo. ¿Era posible que todo esto hubiera sido una trampa? ¿Que el crucero no era un regalo sino una forma de deshacerse de mí? No hacía falta seguir escuchando. Ya lo había entendido todo. Y aún así, me obligué a seguir allí, quieta, reteniendo cada palabra, porque necesitaba saber hasta dónde llegaba la mentira. Cuando por fin colgó, me sequé las lágrimas con la manga de la chaqueta. Respiré hondo, ensayé una sonrisa.
Caminé hacia el salón fingiendo una calma que no tenía. Y lo saludé como si no hubiera escuchado nada. Julián me miró con sorpresa cuando entré al salón. ¿Ya volviste? Pensé que ibas a tardar más, dijo, con esa voz fingida de quien intenta sonar natural. No encontré mucho, y me cansé. Respondí con calma, sosteniendo las bolsas como si todo estuviera bien. Me preguntó qué había comprado. Le mostré un perfume, unas sandalias. Asintió, como quien cumple con el papel de esposo atento. Mientras hablábamos, yo solo pensaba en su voz minutos antes, en cómo había dicho, por fin nos libramos de ella, sin rastro de culpa. Su voz se me repetía en la cabeza como una sentencia. Esa noche cenamos como si nada. Yo fingí cada gesto, cada sonrisa. Dormimos en la misma cama, como tantas otras veces, solo que ahora yo sabía la verdad. Ese hombre quería verme lejos, fuera de su vida. Quizá algo más. ¿De qué hablaban realmente él y la otra mujer? ¿Qué significaba solo de ida? ¿Qué tan lejos estaban dispuestos a llegar? No dormí. Me quedé acostada, mirando el techo, con los oídos atentos a cada movimiento. Lo escuché roncar, girar, incluso hablar dormido. Sentí asco y miedo. Ya no compartía cama con un esposo, sino con un enemigo. A la mañana siguiente me levanté temprano. Preparé café, tomé una ducha larga, hice como si todo fuera normal. Él se despidió con un beso en la mejilla. Me deseó buen viaje, con una sonrisa que ahora me parecía una burla. Yo le sonreí también. Te voy a extrañar, dije, tragándome el veneno. Y yo a ti, respondió, mirándome con la misma hipocresía. Cuando salió por la puerta, lo observé caminar hacia su auto. Quise salir corriendo y gritarle todo lo que sabía, pero me contuve. Si algo había aprendido la noche anterior, era que la calma era mi única defensa. No podía cometer errores. Apagué el celular. Apagué mi miedo. No fui al puerto. En lugar de eso, fui directo a una comisaría. Pedí hablar con alguien de confianza. No sabía exactamente qué denunciar, pero sabía que algo estaba muy mal. Les conté sobre el crucero, sobre lo que había escuchado. Me miraron con duda, como si estuviera exagerando. Pero no me fui. Insistí. Pedí que al menos lo registraran como antecedente. Si me pasa algo si no aparezco, este es el motivo. Dejé claro. Salí de ahí temblando, pero al menos ya no estaba sola. Volví a casa con sigilo. Estacioné lejos. Entré por la parte trasera. Instalé una pequeña cámara en el salón, una que había comprado meses atrás para vigilar al perro cuando nos íbamos de viaje. Ahora serviría para algo mucho más serio. No podía denunciarlo sin pruebas. Necesitaba oírlo de nuevo. Necesitaba que hablara de ese plan frente a alguien. Sabía que si la mujer volvía a llamarlo, él podría repetir lo mismo. Y esta vez lo tendría grabado. Pasaron 2 días. Yo me quedé en un hotel, fingiendo estar en alta mar. Desde ahí monitoreaba el salón por el celular, mientras él creía que yo navegaba por el Caribe. Y entonces ocurrió. Justo el tercer día, por la noche, recibió una llamada. Reconocí su voz. Era ella. ¿Ya se fue?, preguntó la mujer. Claro, respondió él relajado. Todo salió perfecto. Ni sospechó nada. ¿Seguro que no hay forma de que vuelva? Ni lo pienses. Ese barco va directo hasta Panamá. Si hace escala será solo para turistas. Ya debe estar en alta mar. ¿Y si sobrevive? No va a sobrevivir, Sofía. Eso ya está arreglado. El aire me faltó. No era solo una traición, era un plan. Algo más oscuro, más peligroso. Algo de lo que yo tenía que escapar. O luchar. Guardé el video. Lo copié en una memoria USB. Lo subí a la nube. Lo imprimí. Lo almacené en todas partes. Y luego llamé a un abogado. El resto de esa noche lo pasé planificando. Ya no era una esposa traicionada. Era una mujer al borde del abismo, que se negaba a caer. El video que había grabado se convirtió en mi única garantía de vida. Cada vez que lo veía, mi estómago se revolvía. Escuchar a Julián decir con tanta seguridad que yo no sobreviviría
confirmaba que mi miedo no era exagerado, era una advertencia. Durante 2 días completos me moví de un hotel a otro. No usé mis tarjetas, no llamé a nadie por mi teléfono, no regresé a casa. Lo único que tenía claro era que no podía permitir que Julián supiera que seguía en la ciudad. Si descubría que no estaba en el crucero, aceleraría su plan, fuera cual fuera. La tensión era constante. Miraba la cámara todos los días, esperando que él cometiera un error. Y finalmente lo hizo. El tercer día después de mi partida, Julián llegó a casa acompañado. Era un hombre de unos 50 años, robusto, desconocido para mí. Hablaron en el salón sin cerrar la puerta, confiados, como si nada pudiera salir mal. ¿Y entonces?, preguntó el hombre. ¿La mujer ya está fuera? Sí, respondió Julián. Salió del puerto el lunes. A esta hora ya debe estar a mitad del Caribe. ¿Seguro que no sospechaba nada? Te lo digo en serio, Manuel. Ni idea tenía. Cayó completita. El hombre soltó una carcajada seca. Julián continuó. Tu gente hará lo que tiene que hacer. Con que parezca un accidente en alta mar, basta. Eso está arreglado, dijo el tal Manuel. Un resbalón, una caída, un golpe en la cabeza. Las aguas hacen el resto. Nadie pregunta mucho cuando se trata de turistas. El corazón me dio un vuelco. Ya no se trataba de una amenaza velada. Había instrucciones claras, detalles, hasta el método. Lo peor fue la naturalidad con la que hablaban, como si estuvieran decidiendo qué almorzar y no cómo desaparecerme. Respiré hondo. No lloré. No temblé. Era la primera señal de que algo en mí se estaba transformando. Esa misma noche visité al abogado que había contactado, un hombre discreto, acostumbrado a casos turbios, que escuchó todo sin interrumpirme. Cuando le mostré el video, se inclinó hacia atrás en la silla, sorprendido. Esto es grave, dijo. No solo por el intento de homicidio, hay algo más aquí. ¿Usted conoce al hombre que aparece? No, nunca lo había visto. Investigaré, pero necesita protección ya. No puede quedarse sola. Me ofreció un contacto en la fiscalía. No era una garantía absoluta, pero sí un respaldo legal que podría frenar a Julián si decidía buscarme. Lo acepté. No tenía muchas opciones. Mientras él organizaba los trámites, yo pensé en la siguiente jugada. Julián creía que yo estaba en alta mar. Por lo tanto, su guardia estaría baja. Ese era mi momento para actuar. Pero tenía que hacerlo bien. Si lo confrontaba sin pruebas formales, podría desaparecerme antes de que alguien se enterara. Si lo denunciaba sin estrategia, él tendría tiempo de huir. La solución llegó de forma inesperada. Esa noche, revisando las cámaras, vi algo que no esperaba. Julián hablaba por videollamada con la mujer del primer día. Ahora tenía nombre: Sabrina. Amor, decía ella, cuando todo acabe, vas a venir a vivir conmigo, ¿verdad? Claro, respondió él. Ya lo hablamos. Esto es por nosotros. Ella sonrió confiada. Él también. Y ese pequeño gesto me dio el arma que necesitaba. Una relación oculta, un móvil económico y afectivo, y la confesión grabada de un plan criminal. No necesitaba descubrir cada detalle. Tenía suficiente para destruirlo. Decidí llamarlo. Sí, llamarlo. Pero desde un número nuevo, desconocido. Él contestó sin imaginar quién estaba al otro lado. Bueno, dijo, con tono impaciente. Hola, Julián. Hubo un silencio que casi pude tocar. ¿Dónde estás?, preguntó, intentando sonar normal pero sin lograrlo. En tierra firme, respondí. Muy lejos del crucero. Y más segura de lo que crees. ¿Qué estás diciendo? Hablo de tu plan, del crucero de ida, de Manuel, de las llamadas con Sabrina, de todo lo que grabé. La respiración al otro lado cambió. Ya no era calma, era nerviosismo. No sabes lo que dices, intentó. Lo sé mejor que tú, y la policía también lo sabrá en unas horas. Si haces algo estúpido. Julián, lo interrumpí. Ya dejaste claro quién quería cometer algo estúpido. Silencio. ¿Qué quieres?
Preguntó finalmente, derrotado, o fingiendo estarlo. Verte caer, dije sin temblar, pero legalmente. Colgué antes de que respondiera. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo por primera vez en días que el miedo no me controlaba. Él ya no podía actuar rápido. Ya sabía que lo había descubierto. Y si cometía algún movimiento brusco, la desgracia se le iba a voltear encima. La guerra había comenzado. Y esta vez, yo no iba a perder. Después de colgarle a Julián, supe que cada minuto contaba. La llamada lo había dejado nervioso, pero también lo había puesto en alerta. Ya no podía moverme sin cuidado. Cualquier paso en falso podía darle tiempo para rehacer su plan o desaparecer pruebas. Esa misma tarde, el abogado me llamó. Ya tengo información sobre el hombre del video, dijo. Se llama Manuel Tejada. Tiene antecedentes por extorsión, agresiones y vínculos con un grupo que se dedica a soluciones discretas, por decirlo de alguna manera. No me sorprendió. Su tono en la grabación bastaba para imaginarlo. ¿Puede la fiscalía actuar ya?, pregunté. Con lo que me diste, sí, pero necesitarán localizar a Julián. Y si él sospecha que vamos tras él, puede huir. No podía permitirlo. Tenía que mantenerlo controlado, sin que él se diera cuenta de que ya estaba acorralado. Pasé el resto del día en un hotel barato, vigilando las cámaras. Julián no volvió a casa en toda la noche. No sabía si estaba reuniéndose con Manuel, buscando a Sabrina o tratando de encontrarme. Todas las posibilidades eran peligrosas, y todas significaban lo mismo. Él ya había entendido que su plan se había derrumbado. Al día siguiente, mi abogado organizó una reunión con la fiscalía. Les entregué el video, las fechas, los registros. Les conté exactamente lo que había escuchado en la casa. El fiscal revisó todo con atención. Esto no es solo una amenaza, dijo. Aquí hay indicios de tentativa de homicidio. Vamos a emitir una orden de detención preventiva mientras se avanza con la investigación. Era un avance enorme, pero no suficiente. Una orden en trámite no detiene a un hombre desesperado. Y Julián ya no era un esposo infiel. Era un posible criminal intentando salvarse. Regresé al hotel solo para recoger mis cosas. Cuando estaba a punto de salir, recibí un mensaje de un número desconocido. Sabemos dónde estás. Me quedé inmóvil. Pensé en Manuel. Pensé en Julián. Pensé en lo obvio. Ya no era seguro quedarme en la ciudad. El fiscal me había ofrecido un refugio temporal para testigos en riesgo. No quería aceptarlo, pero entendí que no tenía elección. Llamé inmediatamente. Recibí una amenaza directa, les dije. Necesito moverme ya. En menos de una hora, 2 agentes llegaron al hotel. Me llevaron a un edificio discreto, lejos del centro, con vigilancia. Era pequeño, básico, pero seguro. Me asignaron un celular nuevo, un contacto directo y un número de emergencia. Esa noche, por primera vez desde que todo comenzó, dormí sin sobresaltos. Al día siguiente, una noticia empezó a circular en redes. Un operativo en el puerto había detenido a un hombre vinculado con actividades ilegales y, extrañamente, estaba relacionado con un crucero turístico. Lo supe antes de que el fiscal me lo confirmara. Manuel intentó contactar a alguien en el barco, explicó. Lo detuvimos antes de que subiera. Traía dinero en efectivo y un dispositivo con nombres de pasajeros. Mi nombre estaba ahí. El aire se me fue de golpe. No era paranoia. El plan seguía en marcha incluso sin mí a bordo. ¿Y Julián?, pregunté. Desapareció. Se fue de su trabajo. No regresó a casa. No ha usado tarjetas. Pero lo vamos a encontrar. Ese vamos a encontrarlo no era suficiente. Yo sabía que Julián no era impulsivo. Su capacidad de mentir, manipular y esconderse era profunda. Si se escondía bien, podría pasar semanas sin dejar rastro. Pero cometió un error. Esa tarde, Sabrina, la amante, me escribió. Necesito hablar contigo. Él también me engañó. Era un mensaje inesperado. Dudé responder, pero el fiscal me dijo que podía ser útil. Cítala en un lugar público y nosotros la cubrimos, sugirió. Nos encontramos en un café.
Yo estaba acompañada por 2 agentes disfrazados. Ella no lo sabía. Al verme estaba nerviosa, casi temblando. No sabía que era casado, dijo apenas se sentó. Mucho menos que estaba planeando algo tan grave. Yo pensé que solo estaba tratando de dejar una relación mala, pero cuando supe que desapareciste, me dio miedo. ¿Sabes dónde está?, pregunté. Asintió con inseguridad. Tiene un departamento oculto, el que usa para evadirse. Me dio la dirección hace meses, pero nunca fui. Dijo que era su espacio personal. Le pidió que lo escribiera, y lo hizo. Esa noche un operativo fue directo a ese lugar. Yo esperaba una llamada diciendo que Julián estaba detenido. En cambio, recibí otra noticia. El departamento estaba vacío, dijo el fiscal. Pero encontramos documentos que nos sirven y una lista de llamadas recientes. Entre los números, uno resaltaba un contacto guardado como Taller R, ubicado en las afueras de la ciudad. Puede estar escondido allí, me informó el fiscal. Vamos a ir mañana al amanecer. Esa noche en el refugio no dormí. Sabía que la captura podía resolverse sin mí, pero también sabía algo más profundo. Julián no se iba a entregar. Y cuando lo cercaran, podría intentar buscarme primero. Podía intentar negociar. Podía intentar escapar conmigo como rehén. Podía intentar lo que fuera. A las 6 de la mañana recibí la llamada. Tenemos movimiento, dijo el agente. El operativo está en marcha. Manténgase en su habitación y no abra la puerta por ningún motivo. Me quedé quieta, mirando la pared. Era el fin del juego. Y por primera vez desde el inicio, no sentí miedo. Sentí determinación. Lo que viniera después sería definitivo. A las 7 de la mañana, la llamada llegó con un tono distinto al de las anteriores. Más firme, más urgente. Lo encontramos, dijo el fiscal, pero necesito que mantenga la calma. Sentí un frío inmediato recorrerme el cuerpo. ¿Está detenido? Hubo resistencia, respondió. Pero sí, ya está bajo custodia. Durante un segundo, el silencio me dejó suspendida. No supe si llorar, reír o simplemente respirar. Había esperado ese momento durante días, pero escucharlo de verdad me dejó inmóvil, como si mi cuerpo necesitara confirmar que no era una ilusión. ¿Qué pasó?, pregunté. Intentó escapar cuando vio llegar al equipo. Quiso meterse por la salida trasera del taller, pero habíamos bloqueado toda la zona. Lo alcanzamos antes de que llegara a la carretera. ¿Estaba armado? Sí. Y negó todo, incluso con los audios y videos que usted recopiló. Pero tenemos suficiente para mantenerlo detenido. Cerré los ojos. No quería imaginar qué habría pasado si lo encontraban antes de mí, sin policías, sin testigos, ni qué habría pasado si realmente yo hubiera subido a ese crucero. A mediodía me trasladaron a la fiscalía para una declaración final. No era un interrogatorio, era el cierre del caso previo a las audiencias. Caminé acompañada de 2 agentes, pero esta vez no sentí miedo. Sentí una especie de claridad, la que llega después de sobrevivir. El fiscal me recibió con una carpeta gruesa en la mano. Aquí está todo reunido, dijo. Grabaciones, llamadas, informes del puerto, el arresto de Manuel Tejada y ahora la detención de Julián. El juez ya autorizó medidas de protección completas a su favor. ¿Cuánto tiempo podría estar en prisión?, pregunté, sin rodeos. Tentativa de homicidio, asociación con delincuentes, fraude, abandono con intención maliciosa, conspiración. Enumeró sin levantar la vista. Lo mínimo son 20 años. Lo máximo depende de lo que Manuel decida confesar. Asentí despacio. No era venganza, era justicia. Salí del edificio con el sol golpeando fuerte. Durante semanas, el miedo me había mantenido alerta cada segundo. Esa tarde, sin embargo, algo en mí empezó a relajarse, como si las piezas de un rompecabezas al fin encajaran. No había ganado por suerte. Había ganado porque actué con cabeza fría cuando más fácil era quebrarse. Esa misma noche recogí mis cosas del refugio.
No quise volver a la casa donde Julián había planeado mi final. El abogado me ayudó a gestionar una mudanza rápida. Lo que no quería conservar se quedó atrás. Lo que sí, lo envié a un pequeño departamento en una ciudad cercana, donde nadie me conocía. Los primeros días fueron extraños. Me despertaba temprano, esperando escuchar pasos en el pasillo o el sonido de un auto desconocido. Pero el silencio era real, y cada mañana el miedo disminuía un poco más. Sabrina también declaró. Según el fiscal, se mostró dispuesta a colaborar a cambio de protección. Su testimonio no la convertía en víctima, pero sí ayudó a encerrar a Manuel y a presionar a Julián. Por primera vez en semanas, escuché un comentario que me dio genuina tranquilidad. Con lo que tenemos, él no saldrá pronto. La vida empezó a acomodarse poco a poco. Conseguí un empleo temporal, luego uno estable. Cambié mi número, mi correo, mis rutas diarias. No por paranoia, sino por elección. La vida nueva debía construirse con decisiones nuevas. Un mes después, recibí una carta del fiscal. Adentro había una copia de la resolución del juez que autorizaba prisión preventiva para Julián sin derecho a fianza. El documento era claro: riesgo de fuga elevado, antecedentes de violencia planeada, vínculos con redes delictivas. Lo leí 3 veces, no por incredulidad, sino por alivio. Ese papel significaba que por fin podía respirar sin mirar por encima del hombro. Esa noche, en el balcón de mi nuevo hogar, pensé en todo lo que había vivido. Recordé la tarde en que Julián llegó con el sobre del crucero, la sonrisa falsa, la voz suave, y me di cuenta de algo que en su momento no pude ver. La traición no empezó cuando habló con Sabrina, ni cuando planeó el accidente. Empezó cuando dejó de verme como persona. Él quería que yo subiera a un barco sin regreso. Yo, en cambio, encontré el mío bajándome a tiempo. No hubo venganza violenta, ni finales dramáticos, ni un giro extremo. Solo verdad, pruebas y justicia. Y aunque muchos esperen historias de revancha, esta tenía que terminar así, con legalidad, con dignidad y con un resultado que enseñara algo claro. El amor no justifica renunciar a uno mismo, ni a la vida, ni a la seguridad, ni a la voz propia. También aprendí que la intuición, cuando duele, suele estar diciendo la verdad, y que callar nunca protege. Lo que protege es actuar. Meses después, mientras firmaba por fin los documentos de divorcio, el juez me miró y dijo: «Usted salvó su vida tomando decisiones a tiempo». Me entregó la copia sellada y yo salí caminando sin mirar atrás. Julián intentó desaparecerme y sin saberlo me hizo reaparecer más fuerte que nunca.